Estaba diciendo que, bueno, vamos a empezar con una presentación tuya, una breve presentación. Javier, eres CEO de La Mafia se sienta en la mesa. También eres presidente de la Asociación de Franquiciadores de Aragón y además eres colaborador del periódico online de Diego Coquillat, que además ha sido invitado nuestro hace muy poquitos días. La Mafia se sienta en la mesa, tenéis ya 47 locales en una red de más de 30 ciudades en toda España. El grupo además tenéis tres conceptos diferentes, la boutique Italian Food, D'Italy y la Mafia se sienta en la mesa. La verdad es que es una inteligente manera de diversificar el ticket medio y de buscar y llegar a más clientes. Hoy, si te parece, Javier, para estar y bueno, pues trabajar el concepto de juntos con la hostelería, vamos a aprovechar para que nos hables de esas cosas que estáis haciendo ya en vuestra empresa, que nos des tu perspectiva sobre la crisis. Además, me has dicho que te vas a mojar, anticipo y le digo a todos los seguidores que te vas a mojar y hay preguntas muy concretas que además me has dicho que nos vas a anticipar planes de apertura que ya estáis pensando y nuevas estrategias también. Así que la entrevista promete. Javier, empezamos por el primer escenario. Me decías que estáis trabajando por fases, por escenarios. Si te parece, primero hablamos del escenario del confinamiento, cómo lo estáis trabajando en este entorno tan adverso y cuáles han sido los primeros pasos que habéis llevado a cabo. Bueno, lo primero, simplemente un abrazo virtual a todos los franquiciados y a toda la familia de la Mafia y en especial a tu compañero Antonio, que seguro que nos está viendo. Antonio Gasca. Un beso. Que lo ha pasado muy mal con el Sí, COVID. claro que sí. Venga, bueno, pues yo creo que lo que hemos hecho es trabajar con dos escenarios muy, muy claros. El primer escenario, que es el de confinamiento, y dentro de este primer escenario, pues hemos querido separarlo en dos fases, ¿no? Esa primera fase, que era la fase de sobrevivir y estabilizar, lo primero que teníamos que hacer pues era asumir la situación actual y dentro de esta primera fase pues yo creo que había cuatro puntos que teníamos que trabajar. El primero de ellos era pues ajustar los gastos, controlar pues todos estos gastos que podemos tener prescindibles en la empresa. El segundo punto era presentar ERTES. Hemos presentado pues ERTES en todos los locales de la Mafia, que por cierto aún no han llegado los trabajadores, el pago de esos primeros ERTES. Tercer punto era negociar los alquileres. Era un objetivo muy claro porque hay locales que pagan alquileres de 15, 20.000 euros al mes y nosotros teníamos un objetivo muy claro que era que si no hay venta, no hay renta. Pero bueno, ya sabemos que antes de ayer, pues con la normativa que sacaron, nos ha dejado un poquito trastornados con ese punto, ¿no? A todo el sector. Y el cuarto punto, pues el tema de la banca, ¿no? La financiación ICO, que sinceramente, pues yo lo que estoy recomendando a todos es que en estos momentos necesitamos liquidez y como los intereses son muy bajos, pues recomiendo a todo el sector que al final que firme esos ICOs que los están dando a un interés del 1,5 a 5 años más o menos, con un año de carencia, y lo que recomiendo, aunque se tenga cash, pues que realmente se vaya a la financiación bancaria, ¿no? Y luego dentro de este primer escenario, pues nos encontramos ahora en una segunda fase, porque esa primera fase pues era sobrevivir, y la segunda pues es una estrategia para trabajar los planes de acción y qué es lo que vamos a hacer para ese segundo escenario, que sería la apertura, ¿no? Entonces, lo primero que estamos trabajando es sobre los manuales de protocolo, todas las medidas de protección que vamos a tener que implantar, que las estamos trabajando, pero que a día de hoy, como no, si quieres luego entramos un poco en ellas, cuáles son las que estamos implantando, pero a día de hoy no las tenemos muy, muy claras, ¿no? Porque las tienen que marcar desde arriba. Segundo punto, pues trabajar toda esta estrategia post, ¿no? Tenemos que implantar ya cuál es nuestra estrategia para, una vez que podamos abrir los establecimientos, qué es lo que vamos a hacer tanto para el cliente final como para nuestros propios franquiciados, ¿no? Y el tercer punto, pues es que estamos muy expectantes a todas las medidas que tiene que sacar el gobierno de ayuda al sector de la restauración, porque los datos es que entre el 40 y el 50%
de ventas nos va a disminuir en este 2020, ¿no? Con lo cual, estamos pendientes de las medidas que saque el Gobierno respecto a los alquileres. Vamos a ver si ese decretazo que marcaron de moratoria y no condonación, mientras el estado de alarma, que cayó como un jarro de agua fría en el sector. Segundo punto, pues, ¿qué va a ocurrir con el IVA? Porque estamos viendo que países como Alemania o Italia, pues el IVA lo van a bajar al 7%. Antes comentamos el tema de los ERTEs, necesitamos flexibilización con los ERTEs, ¿no? Si resulta que tenemos que incorporar al 100% de la plantilla y vamos a facturar un 50% menos, los números no van a salir. También esperamos que haya dos medidas por parte del Gobierno, que una sea pues medidas para reconstrucción del sector y medidas también de reactivación del consumo que son muy necesarias, ¿no? Y por último, que lo comentaba antes, pues que nos marquen ya de una vez cuál es el manual definitivo de protocolo para nuestras aperturas. ¿Nos puedes decir, porque antes decía, si quieres hablamos luego del protocolo, es algo que de manera recurrente preguntan nuestros seguidores, qué iniciativas se pueden poner en marcha ya o estáis pensando mamparas sí, mamparas no, qué formato, qué coste? Danos pistas de medidas concretas que estéis ya poniendo en marcha en la mafia. Bueno, estamos viendo el modelo de Singapur o de China. Lo que pasa es que, sinceramente, yo creo que no es un modelo aplicable al modelo español. ¿Por qué? Principalmente por la diferencia de cultura. Estamos viendo que en China, en McDonald's, la gente entra y se sienta a comer sola. Aquí eso en España pues prácticamente es inviable, ¿no? Entonces, sobre todo, uno de los puntos importantes es que nos marquen simplemente las medidas de 1 metro de distancia, porque si nos marcan 1,5 o 2 metros, no nos vamos a poder sentar enfrente del otro, ¿no? Entonces, para mí, esa es la medida principal. Otras medidas que sabemos que van a llegar, pues está claro, la toma de temperaturas a los empleados. Vamos a ver si nos obligan también a tomar la temperatura al cliente, pero a los empleados es seguro, porque además ya lo estamos haciendo. Por supuesto, los geles en la entrada, geles en el que el cliente no tenga que tocar, sino que sean automáticos. Uso de mascarillas y guantes. Y aquí comentar un aspecto. Yo creo que en hostelería no deberíamos ir a mascarillas desechables. Por dos motivos. Primero, porque si vamos al final con las mascarillas azules, va a parecer que entras casi en un hospital, ¿no? Entonces, yo lo que promuevo es pues un tipo de mascarilla que no sea desechable, negra, incluso con el logotipo. Y luego por otro motivo, ¿no? Porque al final la mascarilla desechable la teníamos que utilizar por la mañana y por la tarde. Quiere decir que de media más o menos están cercano al euro, creo que la han cerrado a 0,90 y tantos. Si un empleado tiene que utilizar 2 mascarillas al día, estaríamos hablando de que ese empleado al mes gastaría 60 euros. Hay locales que tenemos con 20 empleados, invertiríamos simplemente en mascarillas 1.200 euros al mes. Con lo cual, a la hostelería pues recomiendo no utilizar ese tipo de mascarilla, que aún así cumpliríamos con todas las... Tercer aspecto, la separación de las mesas. En la parte de la separación de las mesas, estamos viendo en estos momentos en televisión las mámparas que al final parece casi que entramos en la UBI, ¿no? Que vas a tener ahí que desplazarte. Yo creo que eso no es necesario. Simplemente, si nos obligan a mantener los 2 metros de distancia o el metro o metro y medio de distancia y con la mesa de al lado, ¿para qué las mámparas de separación? Lo que sí que es posible que utilicemos mámparas pues para poner encima de la mesa, pero no esos cajones que estamos viendo estos días en la televisión, que yo creo que no son nada estéticos y pierdes un poco la experiencia de lo que es el negocio y de lo que es la hostelería, ¿no? Más puntos, pues hay que intentar que haya distanciamiento e intentar pues, que no haya cruces entre el equipo de trabajo y el personal. Por supuesto, una de las medidas más importantes es la del aforo limitado, que ahí estamos, en un principio creemos que va a ser el 50% de aforo, y ahí pues nos tendremos que aprovechar los locales que tenemos terraza para que ese aforo que vamos a perder dentro, poderlo dar en la terraza. Estamos intentando trabajar pues que nos amplíen la posibilidad
y de poner más terrazas en los locales, ¿no? Al final hay normativas pues, de 1,5 metros, 2 metros, y a ver si a través de los ayuntamientos nos conceden poder poner más mesas y sillas en terraza. También el pago intentar no tocar dinero, ¿no? El pago en efectivo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues con pago con tarjeta o con métodos y medios que están saliendo, pues tipo Bizum, o incluso con directamente pues desde alguna tablet. Pero vamos, hay que intentar no trabajar con efectivo. Por supuesto, desinfección constante en el local y en la sala, y un control exhaustivo de APPC. Entonces, sin salir o sin sacar el gobierno las medidas, nosotros estamos trabajando en todas estas, y yo creo que prácticamente todo el sector son las medidas que nos vamos a encontrar y que debemos ir trabajando, ¿no? Pues te agradezco la concreción. Coincidían los seguidores pues, contigo, ¿no? El tema de las mamparas, de lo importante que es establecer unas medidas de distanciamiento que aseguren la sostenibilidad de los locales. Si te parece, me gustaría he leído en alguna entrevista, ¿no? Un poco que este es un buen momento para pensar y repensar las líneas estratégicas también de la compañía. ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente ahora vosotros? Si había pensado alguna apertura, ¿tenéis pensado mantenerlo o si estáis variando vuestros planes estratégicos? Bueno, pues yo creo que es el momento, es el mejor momento para trabajar la estrategia, ¿no? Porque tenemos tiempo, todo el equipo directivo, y no solo nosotros, sino al final, pues todos los locales de hostelería, es el momento para marcar, oye, qué puntos son los que se deben trabajar para la vuelta. Yo voy a ser franco y hemos dicho que vamos a ser transparentes, y bueno, pues voy a transmitir un poco en los puntos estratégicos que estamos trabajando, ¿no? El primer punto pues, sería la parte estratégica de seguridad, comodidad y rapidez en el servicio del cliente, ¿no? Debemos potenciar sí o sí el delivery y el takeaway. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el delivery, porque parece ser que es la salvación de la hostelería, y yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque antes no todos los locales funcionaban con delivery, y ahora prácticamente todas las franquicias y todos los restaurantes a nivel individual, y somos muchos los que estamos, vamos a salir con delivery, con lo cual no creo que, aunque sí que va a subir la oferta, pero no creo que suba tanto como para dar cabida absolutamente a todos, ¿no? Entonces, ojo con la parte del delivery, que está claro que va a crecer porque ya lo estaba haciendo, pero vamos a tener mucha competencia. Y yo sí que apuesto mucho por la parte de takeaway. Creo que, sinceramente, que la gente que esté en las oficinas trabajando pues se acostumbrará a bajar al restaurante a coger la comida, o simplemente poder acercársela a nosotros si estamos pues a unos 500 metros o sea, están cercanos, ¿no? Pues en las oficinas de arriba, o alguna tienda que pueda estar enfrente de nuestro local, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer punto. El segundo, muy claro, sería la parte de digitalización y tecnología. Es momento de implantar las cartas QR. Tenemos que intentar que el cliente no toque las cartas con la mano, con lo cual nos debemos de descargar todos las apps con el QR, y ahí que aparezca pues, la carta. También se pueden implantar ahí pues, las formas de pago, ¿no? Para no tener que pedir ni siquiera con tarjeta de crédito, sino que a través de algunas plataformas que se puede tener el QR, luego poder pagar también ahí, ¿no? Y por supuesto, pues todo lo que es el tema de reservas, libros digitales, chatbot, etcétera, ¿no? Y diversificación de todos los canales, y que el otro día hablamos, ¿no? La palabra omnicanalidad, ¿no? Que al final es poder trabajar desde todos los medios. Tercer aspecto, pues sería el branding. Tenemos que trabajar una estrategia de branding muy clara que genere una comunidad fiel alrededor de nuestras marcas, y yo creo que es esencial, ¿no? En la parte de marketing. Más puntos, pues potenciar la parte experiencial de los locales. Yo creo que está claro que va a haber un cambio de tendencia del consumo en el sector hacia más el valor, y debemos potenciar, sinceramente, en los locales lo que creemos que nos hacen únicos, ¿no? ¿Qué es lo que quizás no es replicable en tu entorno normal, o sea, en tu casa?
O sea, potenciar pues esos platos que son más sofisticados, o esa imagen, o la música. Tenemos que dar algo diferente al cliente que no lo pueda encontrar en casa, aparte también de un servicio excelente, ¿no? Punto 5 sería pues revisar toda la parte operacional, ¿no? Yo creo que es momento, y sinceramente creo que es una oportunidad para mejorar la eficacia y la flexibilidad de los equipos. Yo creo que ya no vale con los equipos que sean de sala o que sean de cocina. Yo creo que es momento, porque al final el hecho de que nos baje el aforo, de que la gente sepa tanto sala como cocina, y eso iría ligado al sexto punto, que es la formación. Entonces, es momento para que todos estos equipos se formen no simplemente en lo que están haciendo, sino en bases de, ya insisto, de cocina. Y esa formación se puede hacer en estos momentos a través de formaciones e-learning, y cuando volvamos a la normalidad, pues a través de formación presencial, ¿no? Por supuesto. Y el último punto de la estrategia que estamos trabajando, pues sería lo que me comentabas antes, ¿no? Esta estrategia de expansión. Cómo nos encontramos y cuál es la visión un poco que tenemos a futuro. Pues nos encontramos que este principio de año habíamos abierto ya varios locales, y justo la misma semana de confinamiento pues abríamos un local en Alicante. Lo tenemos 100% montado, porque creo que cerramos el sábado. Se iba a abrir este jueves y vimos un poco el percal y decidimos retrasar la apertura, o sea que esa apertura se hará inmediata. Y bueno, pues teníamos 4 o 5 locales a punto de firmar, y bueno, es posible que se retrasen esas aperturas. Yo creo que en estos momentos todos estos franquiciados siguen interesados en entrar en la familia de la Mafia, y creo que pues es muy probable que a finales de año o principios del 21 pues se puedan abrir. Y también este año que hacemos nuestro 20 aniversario queríamos conseguir un hito, que era empezar a crecer a nivel internacional con una expansión en Portugal, y en estos momentos pues estamos en una negociación a punto de firmar, y bueno, pues seguimos en estos momentos negociando, y esperamos que a final de año, en el 21, pues podamos estar también con un primer local abierto en Lisboa. Voy a retomar un par de preguntas y de comentarios de nuestros seguidores al hilo de la anterior pregunta, para que no se nos quede en el tintero. Nos hablaban algunos de los seguidores sobre liberalización de horarios y sobre condiciones o relación con los proveedores a partir de este nuevo escenario, del siguiente escenario. Bueno, la parte de proveedores, al final, algunos de ellos están en la misma situación que nosotros, otros no. ¿Por qué? Porque están vendiendo pues en supermercados, pero hay algunos proveedores que están 100% enfocados en la restauración y están también pasando por muy mal momento, ¿no? Sí que nosotros, al ser franquicia, pues hemos podido negociar con los proveedores y aplazar los pagos prácticamente en la mayoría de ellos, pues porque al final tenemos mucho volumen y hemos conseguido pues aplazar pagos, pero al final, por supuesto, que hay que pagar, y lo que no podemos hacer es ir haciendo una bola de todo, ¿no? Me preguntabas tema proveedores, y el segundo punto me habías comentado. Liberalización de horarios. ¿Había alguna sugerencia cuando estabas hablando de las medidas? ¿Está encima de la mesa? Pues yo creo que no es una medida que... Claro, ahí está. Nosotros estamos enfocando más la parte de las terrazas, pero el tema de horarios, sí, según, ¿no? En qué sector, porque lo que no podemos tampoco es coger, y por ejemplo, en las terrazas, pues vamos a estar hasta las 2 de la mañana, porque entonces empezaremos a tener denuncias de vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, quizás sí, por el día, pues desde la mañana hasta las 12 de la noche, por supuesto, ¿no? Liberación de horarios, pero hay que tener en cuenta que por la noche, sobre todo en la parte de las terrazas, pues se puede hacer más complicado por la parte de vecinos, y no es cuestión de molestar, ¿no? Y ahora, volviendo al escenario de la normalidad, me decías que vas a mojarte en fechas, que ya tenéis escenarios con fechas aproximadas de apertura. Yo creo que casi todos los compañeros del sector tenemos en nuestra mente cuál va a ser la fecha más o menos que entendemos que vamos a poder volver a abrir la persiana. Y yo me voy a mojar, pero esto no quiere decir ni que os lo apuntéis, porque al final va a depender en función de cómo se comporte la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que la hostelería
será la vuelta paulatina. Es muy probable que sea por provincias, que no sea a nivel nacional. Y yo creo que el sector, pues a partir de junio podemos empezar a levantar las persianas. Hay que tener en cuenta que el sector es muy amplio y será, insisto, paulatina, porque, por ejemplo, el tema de copas o discotecas o aforos de más de 50 personas, pues sinceramente no lo veo pues hasta el último trimestre del año, ¿no? Esas serían un poco las fechas. En cuanto a Vuestras la segunda, previsiones. sí, las previsiones, ¿no? Que estamos trabajando. Pero insisto, en función de cómo se comporte la pandemia y los próximos días va a ser fundamental para ver si estas previsiones que tenemos y estamos trabajando son las reales. En cuanto a este segundo escenario, yo he marcado tres fases muy claras. La primera fase, que es cuando abramos la persiana vamos a tener, va a haber una desconfianza del cliente y la vuelta, pues creo sinceramente que va a ser dura. Seguramente las ventas nos bajarán cerca del 70% en hostelería. Y yo creo que esto no se recuperará hasta el último trimestre del año. Y ahí tenemos que ir trabajando pues, en esa primera fase de bajadas de venta muy pronunciadas y quizás pues, lo que hemos comentado de las terrazas, del delivery y del takeaway, pues pueden hacer que esa bajada de ventas no sea tan pronunciada, ¿no? La segunda fase pues, sería el último trimestre del año. Yo creo que se empezará a ver una recuperación del sector. Yo espero que para entonces pues, podamos tener ya, aparte de que el sector se vaya poniendo o que la pandemia se comporte de manera positiva, pues podamos tener ya esas medicinas que pueda curar este virus, ¿no? del COVID. Y la tercera fase, pues me encantaría que fuese a final de año, pero yo creo que nos iremos al 2021, que es ya una estabilidad y ya pues todo más recuperado, ¿no? Y un poco como lo veíamos antes. Y por cerrar esta pregunta que comentabas, bueno, pues sí que es cierto que vamos a ver un nuevo consumidor que es muy claro, ¿no? Que es una nueva tendencia, que está seguramente para quedarse. Y en este nuevo consumidor, pues quizás hay 6-7 puntos que los van a marcar o muy claves, ¿no? Yo creo que ahora al principio pues está claro que es la parte del distanciamiento social, el contacto no físico. Se ha visto en esta primera fase forzado a utilizar el móvil para realizar pedidos en supermercados y el aspecto de consumo pues es muy probable que se conserve, ¿no? O sea, hoy leía un reportaje que un 30% ya más de personas está utilizando el móvil para estos actos de consumo y seguramente pues esa parte será positiva para la hostelería y se quedará, ¿no? También es muy probable que haya más confianza en el sector de la restauración organizada. Se corta un pelín, Javier. ¿Me oyes? ¿Me oís? Se corta un pelín, se corta, sí, va como Venga, entrecortado. vale. Y bueno, y por último, pues el giro de la preocupación de la crisis sanitaria a la economía, ¿no? En estos momentos estamos con la crisis pasar, pero luego pasará a la económica y eso seguramente pues influirá mucho en el aumento de paro y en el control de gastos de la gente y por supuesto pues ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me oyes? Ayuda, Javier, que te pongas, es que se corta un poco de vez en cuando, entonces el micro si te lo puedes poner Vale. cerca, ¿vale?
Vale, ¿ahí? Vale, fenomenal. Ahora Venga. sí. Hablabas de la confianza del consumidor, ¿no? A mí me gustaría que nos explicaras a nivel organizativo en la mafia cómo lo estáis haciendo con vuestros franquiciados, pero también con el consumidor final. Si nos puedes explicar un poco cómo lo estáis organizando en ese sentido. Bueno, pues lo primero que hicimos con los franquiciados es llamarles personalmente, darles tranquilidad. Somos una franquicia muy cercana, que tenemos contacto directo con todos los franquiciados, y fue lo primero que hicimos, ¿no? También, como medida, pues condonamos el royalty del mes de abril y, por supuesto, y también del mes de marzo, incluidos los 15 días que estuvieron abiertos, y todos los locales que en estos momentos estén haciendo delivery, pues no les vamos a cobrar royalty. Eso quiere decir que en la central vamos a estar pues 2 meses con ingresos cero, pero entendíamos que teníamos que estar del lado del franquiciado. Por supuesto, como te comenté antes, pues la negociación de los proveedores, pues para trasladar los pagos para más adelante. Y en estos momentos, pues comunicándonos mucho con el franquiciado, pues a través de la intranet, que es la herramienta que tenemos de comunicación, y hemos empezado a realizar vídeos desde el departamento, todos los departamentos de dirección, que estamos colgando a través de nuestra plataforma, en la que explicamos no solo las medidas que vamos a tener que tomar, sino todas estas estrategias que he comentado antes que vamos a seguir, pero ya bajando al barro, ¿no? Explicando cada una de ellas y cómo lo vamos a tener que afrontar a la vuelta. Y de cara al consumidor final, hemos leído en algún artículo tuyo hablando de lo que los consumidores echan de menos la restauración, pero también vosotros reconocéis que echáis, por supuesto, de menos al consumidor. ¿Cómo estáis tratando de mantener esa relación con el consumidor final? Bueno, yo creo que es una marca no es nada sin sus clientes, ¿no? Ellos son el centro de todo. Tenemos muchos canales para escucharles y conocer sus preocupaciones, lo que les gusta, qué es lo que más les satisface de nuestra marca, qué podríamos o qué podemos mejorar, y al final hay una comunicación bidireccional, ¿no? Ideas para la hostelería, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues yo creo que es momento de crear nuestro propio mercado digital. El mercado digital, hay que tener en cuenta que en estos momentos es un embrión de lo que va a ser en un futuro, y esto lo tenemos clarísimo. También es fundamental tener una base de datos. Creo que es uno de los para los próximos años. Micro, Javier, no te olvides. Sí, vale. Pues creo que es uno de los puntos más importantes para los próximos años, para poder comunicarnos pues a través de las newsletters, Instagram, etcétera. Y luego, pues también explicar muy bien en estos momentos las medidas que estamos tomando el sector para dar tranquilidad al cliente final, y que las marcas pues que lo hagan, pues que puedan salir reforzadas, ¿no? Voy a recuperar una pregunta que nos hacían hace unos minutos sobre la política de precios. Javier, si puedes ahí profundizar un poco qué estrategia y qué idea tenéis en este sentido. Bueno, yo creo que antes comentamos la parte experiencial, o sea, si la gente, si vamos a tener un recorte de aforo del 50% y tenemos que enfocar nuestro valor en la parte experiencial, yo creo que en los locales similares al nuestro no va a influir tanto el ticket medio. Porque no tenemos un ticket medio, en nuestro caso tenemos un ticket medio de 18 o 20 euros, y sí que igual es momento de empezar a trabajar los precios inteligentes, ¿no? Que tener un precio en el local, tener un precio de takeaway o un precio de delivery, aspectos que ya trabajan, por ejemplo, las cadenas de hoteles, ¿no? Y que en hostelería parece que eso está muy lejano, pero quizás es el momento de empezar a trabajar esa línea. Pues gracias por la respuesta, que era una petición de uno de nuestros seguidores. A mí me gustaría terminar con que nos contaras un poco la faceta solidaria que estáis llevando a cabo en La Mafia se sienta a la mesa en estas semanas, que nos cuentes un poquito más de esa iniciativa de gastroaplausos que he leído ahí en internet. Bueno, pues de todos los restaurantes los 50 establecimientos de La Mafia que tenemos, pues se han quedado abiertos 6 o 7 para dar un servicio de delivery, pero principalmente para dar un servicio, pues como aquí en Zaragoza, a través de gastroaplausos, a los sanitarios. Estamos llevando todas las cenas
a todos los sanitarios todas las noches, y no solo a los sanitarios, sino, por ejemplo, pues hay locales como en Córdoba, como en Puertollano, como en Valladolid, bueno, no me quiero olvidar ninguno, que no simplemente a los sanitarios, sino también a los bomberos, a la policía, etcétera, ¿no? El Gastroaplausos, pues comentar que es una iniciativa bueno, que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando ves que envías la cena y lo que hemos hecho con la mafia no simplemente es enviar las cenas, sino que los niños se sumen a esta iniciativa pues, realizando dibujos, escribiendo cartas, y que cuando llegan a los médicos esas cartas que se echan a llorar y todo, ¿no? De que ven que estamos al lado de ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad que está siendo una campaña muy entrañable. Muchas gracias. Me contabas el otro día que además es que os piden recomendaciones de platos de pasta y a mí me gustaría pedirte un pequeño favor, que nos hagas una recomendación de qué podemos cenar hoy de pasta para recuperar la energía del día antes de Bueno, yo terminar. recomiendo Sí. comer pasta y risotos, que somos especialistas en risotos, para no comer hidratos por la noche. Y por la noche, pues una buena pizza de la mafia, que son espectaculares, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias. Además coincido con los seguidores que están diciendo que has sido muy concreto, que has compartido cosas muy internas de vuestro negocio y te agradecemos la transparencia y que Sí hayas que estado con nosotros. Dime. quiero terminar Sí. con ayer un socio y buen amigo me pasó un WhatsApp de Carlos Herrera que informaba bueno, que parece ser que empieza a haber ya vacunas que están probando y funcionando, y que Bill Gates ha metido y ha invertido 1 millón de euros para esa vacuna. Y yo creo sinceramente, por esta parte positiva, que a lo mejor esa vacuna no llega pronto, pero que es muy probable que este verano podamos tener el tratamiento y que el COVID se convierta simplemente en un tipo de gripe. O sea, no es cuestión de esperar a la vacuna, sino a ese tratamiento, ¿no? Y sinceramente tenemos que tener todos una actitud positiva y que esto pase lo antes posible. Claro que sí. Muchísimas gracias y que pase lo antes posible, Javier. Un abrazo para Un todos. abrazo. Hasta luego y gracias a todos.